Fiscalía abrió una indagación previa contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y varios consejeros por supuestas anomalías en la aprobación del movimiento Amigo, afín al ex asambleísta Daniel Mendoza. Sentencian a 20 meses de privación de libertad al israelí vinculado en los casos de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito no justificado. Este año se ha registrado un incremento de 69 muertes violentas en la zona 8, en comparación al mismo periodo en el 2019. Según la policía, estas corresponderían a ajustes de cuentas entre bandas narcodelictivas. En lo internacional, Estados Unidos incauta casi 13 toneladas de droga en el Caribe, valorada en más de $200 millones. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Charlie, amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Así es, mucha atención porque en pocos minutos les contamos el caso de una mujer extranjera que murió al caer a un río cuando intentaba cruzar desde Colombia hacia nuestro país. Los detalles más adelante. Además, en instantes, se cae banda delictiva durante operativos ejecutados en 2 provincias del país. Se lo contamos en breve. En Guayaquil, Durán y San Borondón se registra un mayor índice de muertes violentas este año en comparación al 2019. La policía puntualiza que la mayoría de estos casos son ajustes de cuentas entre bandas narcodelictivas. Son motivadas en este caso por microtráfico y narcotráfico, por la lucha de territorios, por los ajustes de cuentas, por la pugna de poderes que existe. En breve, en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Y el presidente del Tribunal Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya, llamó a juicio por el delito de rebelión relacionado a los hechos violentos de las protestas de octubre del año anterior a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, también al ex asambleísta Virgilio Hernández y a su ex asesor Cristian González. En medio de simpatizantes llegó Paola Pavón, prefecta de Pichincha, a la 1 de la tarde de este jueves, al Complejo Judicial Norte de Quito, con la esperanza de ser sobreseída por el delito de rebelión, relacionado a los actos violentos registrados en las protestas de octubre. Pero 7 horas más tarde, esa ilusión cambió al ser llamada a juicio. Iremos a este juicio con la fuerza que nos da la inocencia, con la fuerza que nos da la verdad. Todo lo que ha sido planteado por la Fiscalía en estos 3 días de audiencia es absolutamente rebatible, y no como lo ha hecho el señor fiscal, con palabras. Nosotros lo rebatiremos con pruebas. 120 días de la instrucción fiscal donde Pavón, el ex asambleísta Virgilio Hernández y el ex asesor de este Cristian González sostuvieron que no existen pruebas en su contra. Sin embargo, en allanamientos efectuados por la Fiscalía, en los domicilios de los involucrados, se encontró dinero y varios chats que lo relacionaría con las protestas. El delito que utiliza es el artículo 336 del Código Integral Penal, que es rebelión. ¿Qué dice la rebelión? La rebelión establece que primero debe haber un alzamiento violento. No se ha probado un solo acto de violencia de las 3 personas que ustedes ven aquí. Por el delito de rebelión podrían ser sentenciados de 5 a 10 años de prisión. Se acusa de rebelión y se llama a juicio por rebelión, sin que existan fundamentos. Y en este momento ya no solo tendría que haber indicios, sino además de eso tendría que haber evidencias. No hay una sola evidencia. De esta forma habrá que esperar si a Pavón se le cambia la medida sustitutiva o continúa con el grillete electrónico, informó Héctor Romero. La Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y los consejeros Estela Acero y José Cabrera por supuestas anomalías de la aprobación del movimiento Amigo, afín al ex asambleísta Daniel Mendoza, procesado por irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. La presencia del ex asambleísta Daniel Mendoza no solo ha generado más de un dolor de cabeza a quienes estuvieron involucrados en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, donde existen varios procesados, sino que ha llegado al Consejo Nacional Electoral CNE, por lo que la Fiscalía General del Estado ha iniciado una indagación previa
por supuestas irregularidades en la aprobación del movimiento político. Amigo, acción movilizadora independiente generando oportunidades. Precisamente, aliado a Mendoza, fue el político Fausto Lupera quien presentó la denuncia por supuestas firmas falsas. La falsificación y adulteración de documentos públicos. Esto es sumamente grave. Ahí hay una concurrencia de delitos que la Fiscalía tendrá que determinar. Delincuencia organizada, hasta peculado, concusión. La presidenta del máximo organismo electoral, Diana Tamaín, tiene una respuesta a la denuncia. Quien hace esta denuncia es el señor Fausto Lupera, que evidentemente tiene un tinte político, como han sido los anteriores denuncias también. Ustedes verán que el señor es militante de uno de los partidos políticos que ahora están en el proceso de extinción y no es nada raro que es una forma de presión para que actuemos en contra de la Constitución y la ley. Junto a Tamaín son investigados los consejeros de Estela Cero y José Cabrera. A este último, el tema parece no quitarle el sueño. Lo único que pediremos es que se encuadre en la ley nada más. El día que nos llame, o en mi caso que me llame Fiscalía, iré como las veces anteriores a rendir mi declaración. No tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder. Por la aprobación del movimiento, inclusive los funcionarios ya rindieron cuentas a la Asamblea Nacional, informó Héctor Romero. Atención porque más adelante hallan a más de 100 personas en una fiesta clandestina en Quito. La ampliación de esta noticia en pocos minutos. Ya 20 meses de privación de libertad fue sentenciado el israelí vinculado a los casos de falsificación de documentos e enriquecimiento ilícito no justificado. En ese último, el sentenciado habría involucrado a otras personas. Por su parte, su abogado pide que se investigue a estos ciudadanos quienes el israelí ha declarado como partícipes de ese delito. En una prolongada audiencia que tuvo una duración de más de 10 horas, el juez de la sala de la unidad multicompetente del Cantón La Libertad dictó una sentencia de 20 meses de prisión en contra del ciudadano israelí Oren Sheyman por el delito de falsificación de documentos, sentencia que el abogado defensor manifiesta que pedirá que la cumpla en Israel. El señor Oren Sheyman cometió un error, ya aceptó su responsabilidad. Vamos a pelear ahora para que su pena la pueda cumplir en su país. Esto lo permite la legislación ecuatoriana y los tratados que ha suscrito. El juez además acogió la petición de la Fiscalía e inició el llamamiento a juicio en el caso de enriquecimiento ilícito no justificado. Sobre el delito de enriquecimiento privado no justificado, él no está dispuesto a aceptar la responsabilidad. El abogado Héctor Vanegas añadió que su defendido está colaborando con la justicia y que ha señalado a otras personas para que sean investigadas por este delito. Él ha referido en su versión de dónde viene el dinero. Si alguien debería ser sujeto de un proceso penal por enriquecimiento privado no justificado, no es el señor Oren Sheyman, son las personas que él ha referido en su versión, tanto de quién era la mercadería, de un empresario quiteño, y a quién se la vendieron, es decir, quién entregó el efectivo, el hijo de un expresidente, y esto lo refiero, quién de estas personas que ustedes ya conocen y que usted me ha preguntado está procesada en esta causa, quién está siendo siquiera investigada en esta causa. Por su parte, el abogado defensor del empresario quiteño manifiesta que su cliente fue víctima de estafa. Debe la opinión pública conocer que la víctima denunció este hecho 8 días antes de que los israelitas fueran aprehendidos en delito flagrante mediante el uso de documentos falsos, así como con el dinero en efectivo que se ha demostrado legalmente que es producto de la estafa que mi cliente sufrió. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Asesinan con varios disparos a un hombre en el Cantón Milagro en la provincia del Guayas. Según las autoridades, se trataría de un nuevo caso de sicariato que habría sido motivado por conflictos entre delincuentes. Fueron 5 detonaciones las que se escucharon. Esto dejó en alerta a los habitantes del sector. Todo ocurrió en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Inmediatamente los testigos aseguraron que fue un hecho de sangre, el cual se produjo a plena luz del día. Estamos viendo que había aquí un muertito de estilo sicariatos. De ahí no sabemos nada nosotros. Sí, falta de seguridad aquí en el cantón.
Ahí están las consecuencias, ya esto es de todos los días. Cada fin de mes se encuentran estos sicarianos. Autoridades de seguridad llegaron al sitio. Ahí empezaron con las investigaciones. El occiso presentaba detenciones anteriores. Tienen sus hipótesis respecto al asesinato. Es un ciudadano afrodescendiente, alias Gato Jimmy. Tiene en el historial de antecedentes, tiene 2 detenciones por microtráfico. El cuerpo fue trasladado a la morgue para determinar causas del fallecimiento. Tenemos ya indicios de quiénes podrían ser uno de los causantes. Sabemos que es una moto con 2 individuos que venían siguiéndole a este hoy occiso, donde le propinan, como digo, 5 disparos. Al parecer es un tema por microtráfico, es un ajuste de cuentas, diría yo, es un problema entre delincuentes. Informó Julio César Saona. Y esa madrugada la Policía Nacional desarticuló una banda dedicada al asalto. Las detenciones se efectuaron en 2 provincias del país. Se trata de la banda del Flaco Alex, cuyos integrantes se hacían pasar como miembros de la Policía Nacional para realizar asaltos a transeúntes en viviendas y locales comerciales de Guayaquil y La Libertad. Ingresan como la fachada de que están haciendo allanamientos y utilizan prendas policiales para similar ser un allanamiento policial, y de ahí amedrentan a sus víctimas, las atan de manos y les sustraen sus pertenencias. Se realizaron 7 allanamientos, 5 en Guayaquil y 2 en La Libertad, y detuvo a 5 personas. Entre ellas figuran alias El Chavo, alias El Ingeniero y alias El Pucho. El cabecilla en este caso es alias Flaco Alex, que es un delincuente conocido aquí en la ciudad de Guayaquil. El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Investigación Antidelincuencial y la colaboración del Grupo de Intervención y Rescate, informó Jorge Salazar. Queridos televidentes, en lo que va del año se registra un incremento de 69 muertes violentas en la zona 8 en comparación al mismo periodo en el 2019. El comandante de policía Víctor Arauz detalla que estas corresponderían a ajustes de cuentas entre bandas narcodelictivas, sobre todo en el sector de Durán, y tenemos un informe completo. Veamos. De pronto fueron interceptados por una motocicleta. Las cifras oficiales lo corroboran, y a pesar de que atravesamos una pandemia, el número de muertes violentas en la zona 8 registra un incremento en comparación al año pasado. Por ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 24 de agosto del 2019, hubo un total de 161 muertes violentas, y en el mismo periodo de este año van 230, concentradas en su mayoría en el sur de Guayaquil, con 10 casos más. Asimismo, el distrito Progreso, mientras que Durán tiene 23 casos más. La noticia de que acribillaron a un hombre alarmó a los habitantes de la cooperativa Cali Murillo. Pero estos crímenes corresponderían a ajustes de cuentas entre bandas narcodelictivas, según detalló el comandante de policía de la zona 8. Son motivadas en este caso por microtráfico y narcotráfico. Insisto, por la lucha de territorios, por los ajustes de cuentas, por la pugna de poderes que existe e indiscutiblemente por la violencia interpersonal que existe en este medio delictivo. Y precisamente es lo que sucede en Durán, puesto que en ese cantón hay una creciente lucha de territorio entre la banda de los choneros y los lagartos, con sus respectivos brazos delictivos. Nuestros puntos más conflictivos y sensibles son básicamente el Cerro de las Cabras, que estaría en disputa por 2 organizaciones justamente para el dominio de lo que es el expendio de sustancias. Y también nosotros tenemos puntos importantes como son la Primavera 1. Acudimos al Cerro de las Cabras. Existe hermetismo. Aparentemente todos conocen los ilícitos que se cometen. ¿Quiénes serían los responsables? Pero el temor se apodera de la ciudadanía. ¿No has visto a la gente consumiendo droga por aquí? Es que el tema del expendio de alcaloides está perfectamente calculado, puesto que se han creado varios puntos de acceso a la zona fluvial. A estos brazos para poder salir al río, en el tema de fuga de personas que son requeridas por la ley, podemos hablar del tráfico de armas, tráfico de drogas,
con la finalidad de tomar embarcaciones artesanales prácticamente y llegar al sector sur de Guayaquil, en este caso al sector de la playita del Guadi. La policía no baja la guardia, a la par analiza más opciones para frenar a los delincuentes que quieren apoderarse de esta zona. Al momento el sector del Cerro de las Cabras está siendo intervenido permanentemente por personal de la Policía Preventiva. Están realizando constantemente controles operativos con la finalidad de reducir el tema delincuencial. Informó Adriana Peralta. Más adelante hallan a más de 100 personas en una fiesta clandestina en Quito. La ampliación de esta noticia en pocos minutos. Y mucha atención, una mujer de 35 años de nacionalidad colombiana murió tras caer al río cuando intentaba cruzar a nuestro territorio. La infortunada ciudadana quería visitar a sus familiares. Efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía de Tulcán participaron en el complicado rescate del cuerpo. El encuentro entre Lady P, una mujer de 35 años con su madre, no se logró la noche de este miércoles. Después de cruzar por trocha cargando productos, llegó hasta territorio ecuatoriano. El objetivo era visitar a su madre en el domicilio ubicado en el puente de Rumitaca. Quizá había olvidado el camino y lamentablemente pisó en falso y cayó al barranco. Nadie se había percatado hasta que una llamada alertó a sus familiares, quienes inmediatamente buscaron ayuda a través de la línea de emergencia. Al no tener una visibilidad muy clara, no pudo ver el piso donde realizaba sus pasos y pierde el equilibrio y cae unos 60 metros. Bomberos, policía lograron rescatar a Lady pese a las dificultades que se presentaron, aún con signos vitales. El llanto y la desesperación de sus familiares era evidente hasta que llegó la ambulancia para la valoración correspondiente. Después de algunos minutos todo fue un caos. La escena cambió, pues Lady había fallecido. Un lugar muy empinado, ¿no? Una parte muy escabrosa. Los matorrales, como lo manifiesta, también muy difícil para sacarlos. Sí. Familiares sumidos en el dolor culpaban a los organismos de socorro por no acudir hasta el sitio de la tragedia para un pronto rescate. La joven madre deja a 2 hijos en la orfandad. Era estibadora en una de las plazas de mercado en la ciudad de Ipiales. Desde la pandemia no había podido visitar a su familia debido al cierre del puente de Rumitaca. Esta vez la tan anhelada visita se convirtió en una tragedia para toda la familia. Se coordinaba con las autoridades para pasar el cuerpo hasta la ciudad de Ipiales para darle cristiana sepultura. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. El paso de una nueva normalidad desde septiembre genera diversas reacciones. Por un lado, los médicos advierten que habrá nueva ola de contagios de COVID-19, mientras que las autoridades de salud sostienen que se han reducido cifras de defunciones y de atenciones en hospitales. En el mes de septiembre habrá mayores libertades en medio de la pandemia, lo que genera preocupación de quienes están en la primera línea, los médicos. El neumólogo Byron Canelos advierte que se podría registrar una nueva ola de contagios. Y si vamos a darle este salto, seguramente tendremos más enfermos y obviamente las condiciones van a ser precarias. Yo creo que esto, sin ser pesimista, es un escenario posible. El experto explica que por el momento no existe una transmisión explosiva del virus, pero lo que vive Quito es una situación compleja, que si bien tuvo un respiro por algunas semanas el sistema sanitario, en septiembre los hospitales podrían colapsar. A haber carencia de camas hospitalarias, de cuidados intensivos, de obviamente de los recursos de ventiladores, insumos, medicamentos mismos. Otra es la postura de las autoridades sanitarias. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, sostiene que Ecuador tiene uno de los índices de mortalidad más bajos de la región. Por su parte, la Secretaría de Salud de Quito presentó un informe de cifras sobre la disminución de defunciones y atenciones hospitalarias. Una muy discreta desaceleración de la pandemia, pero estamos en la expectativa de que ojalá esta tendencia se mantenga, digamos, una mayor seguridad y una mayor tranquilidad de las medidas que se deben tomar. Los casos confirmados por COVID-19 en el país ascienden a 111.219 y Quito registra 21.112 positivos. La ciudad con más contagios además lidera emergencias por inconductas ciudadanas. Desde marzo liderando el tema de las aglomeraciones. Las aglomeraciones ha sido el problema fundamental de la capital y no baja porque siempre estábamos entre el 16 y 17. Después estuvimos entre el 20% y hoy está en el 23%. La nueva normalidad implica seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Informó
Priscila Cadena. Además, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó, entre otros puntos, que se incluirá a más familias como nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, acción que forma parte de los 5 ejes para fortalecer la protección social. Escuchemos. Desde hoy hasta abril del próximo año, incluiremos a 500.000 familias como nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. A Galápagos, que se ha visto severamente afectada por ser una provincia básicamente turística, entregaremos un bono especial para 3.000 familias. A partir del mes de septiembre, 44.000 familias con hijos de 1 a 3 años recibirán un bono de alimentación. Al mismo tiempo, estaremos distribuyendo 30.750.156 raciones alimenticias a los estudiantes del régimen Costa. Se han colocado 320 millones para que las CONAFIPs y las cooperativas de ahorro y crédito financien tu pequeño negocio. Y más adelante encuentran a más de 100 personas en una fiesta clandestina en Quito. La ampliación de esta noticia en pocos minutos. En otro tema, el Código de la Salud, que fue aprobado por la Asamblea Nacional, dispone que es obligatorio que las emergencias obstétricas por aborto sean atendidas. Ante esto, médicos, la Iglesia Católica, grupos pro vida y feministas se pronuncian. Un aborto puede ser natural o inducido. En ambos casos, la vida de la madre y del feto se pone en riesgo tras producirse hemorragias. Ante esta situación, el Código Orgánico de la Salud propone en el artículo 201 que los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa sean consideradas emergencias y, por ende, la atención no se la pueda negar. Mediante la legislación previa que existía, tenían que atender a las pacientes que se encontraban dentro de una dentro de una emergencia obstétrica. Sin embargo, esto en ocasiones no se cumplía al 100%, ya que tal vez existían vacíos legales. El mismo articulado exige a los profesionales de la salud que respeten la confidencialidad, privacidad y los derechos de la mujer que se han sometido a una emergencia obstétrica a causa del aborto. Nosotros, en el momento de la atención de una paciente que está o está en un proceso de aborto, sí podemos identificar que esta paciente se indujo o no en algunas circunstancias, en algunas ocasiones, pero esto no es una condición para que nosotros limitemos la atención, o tampoco es una indicación de que nosotros hagamos algún tipo de denuncia. A decir del médico especialista Daniel Vergara, esta normativa es indispensable. Es extremadamente importante porque ya existe una condición legal. La atención del aborto como emergencia obstétrica ya se encuentra en debate público. Grupos pro vida se han pronunciado al respecto. El problema es que la ley habla específicamente en el tema de aborto, es decir, busca promover el aborto. Sobre esta misma postura se ha sumado la Iglesia Católica. Con la aprobación del Código Orgánico de la Salud, vemos con enorme preocupación la afectación de los derechos humanos, como el derecho a la vida desde la concepción al promover el aborto de una manera ambigua o indeterminada, como emergencia obstétrica, además del derecho a la objeción de conciencia de los médicos, al obligarlos a intervenir en casos de emergencia obstétrica por cualquier causa. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana pide al presidente de la República vetar este y otros articulados. Mientras tanto, organizaciones feministas apoyan la decisión de la Asamblea Nacional. Porque, por supuesto, son situaciones de salud que podrían poner en riesgo tanto la salud como la integridad de las mujeres. Sobre el Código Orgánico de la Salud aprobado por la Asamblea Nacional, aún falta el veto presidencial para que este entre en vigencia. Informó Valeria Navarro. Y en medio del escándalo causado por la filtración de la declaración del ex asambleísta Daniel Mendoza y de las conversaciones vía plataforma de mensajería que se presume serían entre el procesado y la ministra de Gobierno María Paula Romo, se ha indicado que dicha situación podría anular la prueba. Si bien se buscó como parte pertinente pedir un pronunciamiento sobre este tema a la defensa del ex legislador Daniel Mendoza, su abogada nos señaló que no brindará su punto de vista a medio de comunicación alguno hasta que la situación de la filtración se esclarezca. Sin embargo, fue clara en que la publicación de la declaración de su cliente no invalida la prueba. Con esto, más de un jurista coincide. O sea, no estamos en una etapa de investigación previa. Hay un proceso iniciado, hay una instrucción fiscal en contra de este señor Mendoza y todo lo que presente como elemento de convicción en fase de instrucción fiscal debe ser entendido desde la lógica de lo público.
Por lo tanto, no veo que el que se publique por parte de un portal digital o un medio de comunicación, el que sea, pueda anular la prueba. En general, la declaración de Mendoza tiene que ver con el supuesto reparto de cargos en hospitales públicos de varias provincias del país. Ahí la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aparecería como pieza clave en el gestionamiento de los puestos, donde además incluyen a 18 asambleístas. La funcionaria de gobierno en su cuenta de Twitter ya se pronunció en torno al caso. Ni de manera directa, ni peor a través de Daniel Mendoza o en acuerdo con él, he entregado como cuota política hospitales a los legisladores mencionados. Dentro de la publicación se refiere además a los documentos que Mendoza habría entregado a la Fiscalía. No conozco ninguna documentación, pero ya que a la información que usted se refiere es falsa, diría que si existe documentación, es forjada. Varios de los legisladores a quienes se los menciona en las declaraciones de Mendoza ya han respondido negando la vinculación. Entre ellos, Fapo Gavilanes. En el hospital Alfredo Noboa, el primer cambio del gerente se dio en abril del 2018. El segundo cambio de gerente se da en abril del 2020, o sea, en esta pandemia. Entonces, en lo absoluto, tenemos nada que ver. En nuestro intento por recopilar nuevas versiones, intentamos llamar a otros de los parlamentarios involucrados, sin obtener contestación alguna debido a que sus teléfonos estaban apagados o en otros casos timbraban pero no respondían. Informó Javier Rosero. Continuamos informando. El presidente Lenín Moreno hizo la entrega de 27 casas a familias de extrema pobreza que habitan en el sector de Monte Sinaí, en Guayaquil. Estos inmuebles forman parte de la misión Casa para Todos que viene desarrollando el gobierno en todo el país. Lo recibieron en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, con pancartas y aplauso. Aquí el presidente hizo la entrega de 27 casas en terrenos propios a familias que se encontraban ubicadas en zona de riesgo. Porque nosotros creemos que la vivienda para las personas de escasos recursos económicos no tienen por qué ser desagradables estéticamente, construyendo más casas que las que ha hecho cualquier otro gobierno. Nunca se ha hecho tantas casas como en este gobierno. La misión Casa para Todos trabaja para mejorar las condiciones de vida de miles de familias ecuatorianas en situación de vulnerabilidad. Se ha hecho difícil en este periodo es la falta de recursos económicos, pero no por eso hemos dejado de entregar casas, no por eso hemos dejado de construir casas y urbanizaciones, no por eso. Yo llevo entregando ya solamente en la pandemia aproximadamente unas 6 urbanizaciones. En este sentido, el gobierno ha entregado 227 casas a nivel nacional, con terreno propio, con una inversión de $5 millones. Hemos construido aquí 2 tipos de vivienda, de 2 y de 3 dormitorios, 51 metros en el un caso y 57 metros cuadrados en el otro caso. Y de esta manera vamos cumpliendo en todo el Ecuador. Los beneficiados se vieron complacidos y contentos al recibir este inmueble. Hace 7 años atrás yo vivía en una parte que era inundable. Tenía una casa de caña. Proceso de legalización, ellos vieron que en esa parte de allá no podía ser legalizado. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y mucha atención, más de un centenar de personas, en su mayoría menores de edad, fueron desalojados de una vivienda donde realizaban una fiesta clandestina en Quito. Los uniformados constataron que en el lugar se consumían bebidas alcohólicas y no se respetaba el distanciamiento social. Si al ver esto usted piensa que para los estudiantes se reactivó la premilitar o educación vial, déjeme decirle que está equivocado. Aquí hemos encontrado a una gran cantidad de menores de edad y adultos quienes se han encontrado en una fiesta clandestina. Por esta razón arrancó un operativo interinstitucional y como en las películas les cayeron a los infractores agentes metropolitanos, Policía Nacional y hasta el Ejército Ecuatoriano. Los jóvenes en muchos de los casos al interior ya del baile no contaban con mascarillas, no contaban con el distanciamiento reglamentario dispuesto por el COE Nacional. Posterior a la irrupción, uno a uno, los más de 70 menores de edad y casi 60 adultos fueron desalojados de la vivienda. Ya con este dato es de imaginar que por lo menos con un aforo responsable se cumplía, pero no, también ahí nos equivocamos. Se pudo verificar que en 2 habitaciones de 3 por 3 metros habían más de 129 personas. Tras los operativos de inteligencia para dar con la caída, quedaron aún botellas de cerveza sin descorchar y unos parlantes
que al menos en esta ocasión ya no emitirán los cumbiones ni el reggaetón propio de estas fiestas. El dueño de casa ha manifestado que desconocía de esta situación, que acaba de llegar de su trabajo y que no había autorizado ningún tipo de eventos. Así dicen. Sin embargo, como hablan los mayores, aquí nadie se salvará guambritos. Los mayores de edad llevarán su sanción económica y luego de las firmas en un acta de entrega-recepción, los menores serán enviados con sus representantes legales. Informó Javier Rosero. Y un gran incendio destruyó el megayate Lady MM, un barco de 48 metros de largo a 80 kilómetros de la costa italiana mientras navegaba de Capri a Porto Cervo. Sus 17 ocupantes lograron abandonar el barco a tiempo en un bote de auxilio y fueron rescatados ilesos para luego ser llevados a un centro de salud en la isla de Cerdeña. El Lady MM era uno de los yates más lujosos del mundo y estaba valorado en $20 millones. El costo de alquiler por día era de $100.000. Actualmente se están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas del incendio. 22:39, es momento de una nueva pausa comercial, pero al retornar les contamos que el COE cantonal de Salinas anunció que reabrirá sus playas desde este 29 de agosto. Los detalles al volver. Por resolución del COE cantonal, Salinas abrirá sus playas al turismo local, nacional e internacional este sábado 29 de agosto. El alcalde de este cantón señaló en rueda de prensa que la disposición se tomó luego de que el ECU 911 se responsabilizó en la colocación de cámaras de vigilancia y drones para el control de los balnearios. Después de una reunión del COE cantonal de Salinas, se dio a conocer que las playas de este balneario se abrirán al turismo desde el próximo sábado 29 de agosto. El alcalde del cantón declaró que la resolución se tomó después de que el ECU 911 cumpliera con la dotación de drones y cámaras de vigilancia. La medida estará acompañada de estrictas normas de seguridad. El horario establecido será desde las 8 horas hasta las 5 de la tarde. El COE nacional prohíbe los vendedores ambulantes. Recordemos que todo es un reglamento nacional que se tiene que cumplir con los protocolos. Las personas que no cumplan con las medidas de prevención estarán sujetas a las sanciones establecidas. En el caso que no se cumpla con lo que dice la ley, lo que dice el reglamento, van a haber multas. La primera es un 25% de un salario mínimo, la otra es un 50% y así sube hasta la cuarta opción que ya te retienen, ¿no? La Policía Nacional está aumentando el número de elementos que van a colaborar en la seguridad y control de las playas. Vamos a trabajar en conjunto con la policía, los militares, la Comisión de Tránsito en diferentes áreas del malecón, con carpas. Los visitantes y la población junto a las autoridades deben de trabajar de una manera conjunta para que esta reapertura de playas sea exitosa. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Así es, una pareja de adultos mayores sobrevivió al COVID-19. La pandemia los obligó a cerrar su pequeño negocio en el centro de Guayaquil, donde vendían velas. Los encontramos en el portal de su vivienda ubicada en las calles 10ª entre Francisco Segura y Cristóbal Colón, suburbio oeste de Guayaquil. Aquí viven desde hace más de 50 años. Antonio Zavala, de 98 años, y Gloria Flores, de 86, son esposos. No tienen hijos y nadie conoce sobre sus familiares. Los dos solitos, sí. Los familiares, los parientes, poco vienen porque ellos les cuesta el viaje. Pues. ¿Y de dónde son? El de él es de Quito. ¿Y los suyos? Los míos, yo soy guayaquileña. ¿Y tiene contacto aquí? Poco cosa, por motivo que yo trabajaba y entonces estábamos retirados los familiares. Estas vecinas se han conmovido al verlos solos y por ello les brindan atención día y noche. E incluso se turnan para llevarles un bocado de comida. Necesitan que una entidad se haga cargo de ellos. Necesitan también el cuidado que deben tener alguien que sea especialista. Pero más de ello hay algo que también preocupa a estas personas. Es el mal estado en que se encuentra la vivienda. Una de las paredes se está desplomando. No hay energía eléctrica en todo el inmueble. Hay momentos en que sus mentes se pierden en el tiempo. Ella es lo único que tengo en el mundo.
No tengo mal. Soy solito. Como dice la canción, solito de sufrir, solito de llorar, solito yo me tengo que acabar. En este kiosco ubicado en las calles Chile y Chimborazo, en pleno centro de Guayaquil, por muchos años los ancianitos vendían vela. Hoy, por la pandemia, el negocio está cerrado. Las vecinas están haciendo los trámites para que ellos no pierdan su local, pues mantienen una deuda por alquiler desde el año 2019. Hay días que no tenemos para comer, pues como a lo menos no teniendo trabajo. En medio de la tristeza, estas buenas vecinas alegran la vida de estos ancianos. E incluso hay tiempo para bailar. Si usted desea contribuir con víveres, lo puede hacer llamando al número telefónico 096-321-0884. Informó Carlos Julio Gurubí. Y con esta nota solidaria finalizamos la emisión estelar. Así es, hacemos un llamado también a la gente caritativa para que ayude a esta pareja de ancianitos. Gracias por habernos acompañado, un fuerte abrazo, una buena noche también.